El liberalismo es una ideología que, como otras corrientes ideológicas, no es un todo homogéneo. Engloba diferentes perspectivas que van desde las más radicales a moderadas, lo que conforma un escenario ideológico variado. No obstante, tiene como punto de partida la igualdad y la libertad de todos los individuos ante la ley, así como el derecho a participar en los asuntos del gobierno. El Estado liberal se diferencia de los preceptos del antiguo régimen a proclamar que todos los individuos son iguales en derechos. El liberalismo es una ideología que enfatiza la capacidad de respuesta individual por encima de los principios inalterables establecidos por la tradición o la costumbre. Ahora, el consentimiento del centro de la legitimidad del nuevo orden. El Estado liberal, frente a un Estado absoluto, va a establecer un nuevo modelo, caracterizado por la limitación y despersonalización del poder y por la garantía de los derechos individuales. Para mediados del siglo XIX ya podemos reconocer los principales rasgos del liberalismo. Racionalismo, la razón es el principal instrumento del hombre para entender el mundo. La ciencia y la razón empiezan a reemplazar a la religión. Laicismo, al considerar la libertad de pensamiento y rechazar la religión como el único canal para relacionarse con el mundo. Elitismo, solo una minoría está capacitada para dirigir. Después el liberalismo fue democratizándose y abrazó la idea de que todos podían intervenir en los asuntos públicos. Universalismo. El liberalismo es adaptable en todos los lugares y latitudes. Y finalmente, individualismo, donde los gobernados eligen un Estado que debe proteger los derechos individuales, así como la libre competencia y la libertad de creación de empresas. El beneficio individual es el fin de la actividad económica. La esencia de la ideología liberal se refleja en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. En su artículo primero, señala que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. La libertad y la igualdad son valores fundamentales del pensamiento liberal. La propia declaración define la libertad en su artículo cuarto en poder hacer todo lo que no perjudique a los demás y agrega en su artículo quinto: nada que no esté prohibido por la ley puede ser impedido y nadie puede ser obligado a hacer algo que está en orden. Este reconocimiento del derecho a la libertad busca proteger a los ciudadanos de las injerencias del poder político y solo justifica la intervención del Estado en la vida privada por la necesidad de garantizar la libertad ajena. Todos los individuos son libres, salvo que una ley establezca prohibiciones u obligaciones, y la limitación de la libertad solo puede provenir de una ley, y esta, como señala el artículo sexto de la propia declaración, es la expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos tienen el derecho a contribuir a su elaboración personalmente o a través de sus representantes. Debe ser la misma para todos, tanto para proteger como para sancionar. Respecto a la igualdad, esta es ante la ley y la igualdad de derechos. Esto implica que todos los ciudadanos se someten a las mismas leyes. El liberalismo es una ideología que tiene como esencia al individuo y sitúa los valores individuales por encima de los colectivos. Lo que busca esta dimensión individualista es potenciar la independencia personal, pero no significa que se rompan los vínculos sociales. La ideología liberal ve en el Estado el instrumento esencial para la existencia de la libertad, pero a su vez propugna el sometimiento de la actividad estatal a lo establecido en las normas. Una de las características elementales del Estado liberal es la garantía de la libertad individual. La garantía de los derechos depende de la limitación del poder. Esta es la finalidad del reconocimiento jurídico de los derechos, del principio de la división de poderes, del Estado de Derecho y de regular a través de la Constitución a los poderes estatales. Como ya se ha dicho, en la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano, los derechos la conocen y declaran, están implícitos en la naturaleza humana. Los derechos y libertades
atribuyen un estatus jurídico al individuo y provocan un cambio en el vínculo entre este y el poder político. Los derechos protegen a los ciudadanos de la intervención estatal. Estos derechos y libertades que constituyen el corpus de los derechos civiles son el derecho a la vida, la libertad de conciencia y de pensamiento que protegen contra la intolerancia religiosa y la censura, la libertad de empresa y la libertad de comercio, y así como el derecho de propiedad. Por otra parte, la ideología liberal clásica ve en el gobierno representativo una nueva forma de entender la legitimidad del poder soberano. Es una representación política comprendida como un modelo diferente a la democracia ateniense. La entienden como una forma de gobierno superior y cualitativamente distinta a la democracia, al considerar que la democracia tiende hacia la inestabilidad, a la intolerancia y que es capaz de garantizar la libertad, incapaz de garantizar las libertades individuales. Se creía que el despotismo podría surgir de la mayoría, porque conduce a que se imponga la fuerza del número por encima de los individuos. Por lo tanto, la democracia puede desembocar en tiranía, no del monarca, sino de la mayoría. Sin embargo, estas ideas van a evolucionar con el proceso que condujo a la democratización del Estado liberal. Fruto del pensamiento liberal, el concepto moderno de representación política se construye sobre la idea del consentimiento y la soberanía nacional, principios que dan legitimidad al poder político. Esto implica, primero, que el pueblo integrado por individuos libres es el origen del poder, tiene la titularidad de la soberanía, y segundo, que el poder solo puede ejercerse con el consentimiento de los miembros de la sociedad. La soberanía es el poder capaz de imponer decisiones colectivas válidas para todos los miembros de la sociedad sin vínculo del mandato. Contra el poder del monarca absoluto, ahora se traslada la soberanía a la nación, que es el titular único. Por tanto, debido a que el pueblo está integrado por individuos libres que tienen diferentes intereses, el moderno concepto de representación política es la vía ideal para conciliar la soberanía y la heterogeneidad de intereses. El consentimiento de los miembros de la sociedad implica que estos son los que determinan quién gobierna. La igualdad política era la igualdad de derechos a consentir el poder. Ahora los ciudadanos son fuente de legitimidad y el método más adecuado para crear un gobierno representativo es la elección. La elección crea consentimiento y el objeto y función del gobierno representativo es el igual derecho a consentir. La representación política supone una relación entre representados y representantes. Pero, ¿cuáles son los vínculos que los unen y el contenido de esta relación? Con el mandato imperativo, el representante es solamente un portavoz de la voluntad de sus representados. Está vinculado a las instrucciones de sus mandatarios y puede ser invocado por ellos. En cambio, en la representación política moderna, con el mandato representativo, el representante es independiente, no está sometido a instrucciones en el ejercicio de sus funciones y no puede ser objeto de revocación. El representante es de la nación en su totalidad y no exclusivamente de una clase social, lo que posibilita mantener la unidad de la nación. El principio de soberanía no consiste en considerar al pueblo como la suma de las soberanías individuales, sino de la nación. A tener la soberanía una naturaleza colectiva, su voluntad se materializa cuando la formulan representantes. Son estos los que crean la voluntad de la nación. El representante posee un carácter colectivo que implica que los representantes lo son de la nación entera y no de sus electores. De no aceptarse la independencia del representante, tendríamos que admitir que una voluntad anterior puede condicionar la formación de la voluntad nacional. Esta independencia del representante se desprende del titular de la soberanía y del objeto de la representación, que es el interés general. El sujeto que se representa es la nación, que tiene como único interés el de la totalidad, por lo que se debe representar al conjunto de la nación y no tanto a los electores como individuos, porque el mandato no se pacta en una manifestación previa de la voluntad por parte del representado.
La representación política no puede entenderse desde los principios de un contrato privado debido a que tiene una naturaleza distinta a la representación política. Desde luego, en cualquier sociedad concurren numerosos intereses que encuentran en el gobierno representativo la institución que posibilita la neutralización del conflicto. Para que pueda producirse representación política, no es necesario que existan dos voluntades, porque su esencia radica en que el representante defina la voluntad de los representados. Es verdad que la voluntad colectiva puede ser una abstracción. La decisión y la acción política requieren de armonizar las voluntades individuales, que se materializan desde el momento en que es representada. La voluntad colectiva encuentra en la representación su acto creador. Lo representado es la voluntad colectiva y no las voluntades individuales. El interés general no es el resultado de la agregación de los persistentes intereses individuales, sino la integración entre ellos. El interés general está por encima de los intereses particulares. Ahora bien, el gobierno representativo no implica la eliminación de la minoría frente a la mayoría. A través de un gobierno totalmente popular, los intereses deben de estar representados en función de su fuerza numérica, porque uno de los peligros consiste en que se imponga una legislación de clase por parte de la mayoría, opuesta a la consideración imparcial del interés colectivo. La participación en el poder soberano evita el riesgo de que ciertos intereses sobresalgan, ya que solo se puede evitar el daño de los demás protegiéndose a sí mismo y no en función de lo que otros puedan hacer, que es la única forma de asegurar los derechos e intereses de toda persona. La representación política es un elemento constitutivo de la nación, debido a que la comunidad necesita una voluntad común. Gracias a la unidad de la voluntad se logra formar un todo con voluntad y activos. Por otra parte, con lo que respecta al liberalismo económico clásico, la teoría más característica del pensamiento liberal económico la plantea Adam Smith desde un punto de vista utilitarista. El utilitarismo establece que el comportamiento individual se rige por la idea de maximizar el placer y evitar el dolor. Si los individuos poseen libertad para satisfacer sus objetivos, podrán alcanzar la mayor felicidad para el mayor número. Siguiendo este principio, en su obra La riqueza de las naciones, Adam Smith señala que el libre mercado es una condición ineludible para el desarrollo económico. La clave está en el bienestar de la sociedad y este es el interés personal. Las personas, al tratar de alcanzar sus intereses en una situación de libertad, guiados por las manos invisibles, lograrán el aumento de la riqueza de las naciones. Sin necesidad de que el Estado intervenga, el mercado permite la armonización de intereses distintos. En consecuencia, la economía debe regirse por la libertad de mercado, precios fijados por la competencia y la libertad de contratación. La intervención del Estado es concebida como conveniente siempre que la utilidad individual de una acción no coincida con su utilidad social. Pugna por un libre mercado en el que se daría total movilidad a los factores productivos, ocupación plena de recursos, no intervención gubernamental y soberanía del consumidor. La mano invisible ordenaría las conductas de los individuos hacia una armonía natural de intereses que se identifica con la idea de libertad natural y termina promoviendo un fin que no entraba en sus intereses. El intercambio monetario puede dar lugar a un intercambio general de la riqueza. Habrá equilibrio, que es una situación en la que se obtiene una óptima asignación de recursos. Al igualarse la producción de cada bien con su demanda efectiva y el precio con el coste de producción, los ciudadanos, movidos por su propio interés, emplean su trabajo o su capital en aquellos sectores de la producción que les proporcionan mayores beneficios o salarios, trasladándose de unos a otros cuando la afluencia continuada hacia un mismo sector o empresa y el consiguiente exceso de producción del mismo hacen decaer la rentabilidad y con ella la retribución.
Al Estado le compete establecer el marco legal adecuado que favorezca el desenvolvimiento y los fines de los actores de la sociedad, garantizando las libertades políticas, facilitando las asociaciones voluntarias y estableciendo las condiciones jurídicas que exige el mercado. Se trata de un Estado liberal abstencionista. Las funciones estatales deben ser limitadas, por lo que el Estado le compete, según propone Adam Smith, defender al país de las agresiones externas, mantener el orden público y realizar las obras y servicios de interés público que no fuesen rentables para el sector privado. Estas funciones del Estado liberal son coherentes con la economía de mercado, a quien corresponde la producción y distribución de la riqueza. El Estado no tiene que intervenir en el mercado, incluso si el acceso es desigual para ciertos sujetos o si en el mercado se derivan consecuencias desfavorables para alguna parte de la población. La única función económica del Estado es la de suprimir los obstáculos que amenazan la libertad de mercado y solo se debe de involucrar en el mercado en el desarrollo de infraestructura, carreteras, ferrocarriles, y es conveniente que el Estado intervenga para garantizar a todos una educación básica en favor de conductas de interés social. Sin embargo, la ausencia de obstáculos al comercio y a la movilidad del trabajo puede crear desigualdades a las que es preciso intervenir. En consecuencia, la libertad debe de estar sometida a restricciones que no violen las leyes de la justicia, como es el respeto a los pactos y normas de justicia conmutativa requeridas para la consecución de las relaciones de equilibrio que corresponden al modelo teórico de la competencia perfecta. El propio Adam Smith señala que la sociedad comercial no puede subsistir sin un Estado que imponga el derecho de propiedad y las normas contractuales. El Estado es un tipo de mano invisible subsidiaria que actúa con el objeto de hacer realidad la máxima prosperidad para los ciudadanos y se limita al ámbito de su intervención al estricto campo de las relaciones entre intereses inconciliables. Por último, y no menos importante, dos de los principios fundamentales del Estado liberal que tratan de medios obligatorios para preservar la libertad son la división de poderes y el Estado de Derecho, temas que serán desarrollados en otro espacio. Thomas Hobbes, en su obra más conocida, Leviatán, sentó las bases de la teoría contractualista, donde nos señala que el individuo es un ser antisocial. Su naturaleza es vivir en sociedad disociado con los demás, cuya conducta está motivada por el egoísmo. El juego político y la condición natural del hombre es vivir en permanente hostilidad. Señala que no vive la gente por naturaleza en un cuerpo unido. No cree en el derecho divino que vea a la gente como un cuerpo pasivo, obediente o a un soberano como cabeza del Estado. En su estado de naturaleza, los individuos carecen de leyes. La fuerza es el único recurso y la guerra de todos contra todos es el principio que rige. Por lo que es necesario crear un poder común que les permita subsistir, un poder vigoroso que impida el uso de la fuerza privada. El Estado surge a través de un pacto en virtud del cual los individuos renuncian al derecho de gobernarse a sí mismos a favor de un tercero, el soberano. Un pacto únicamente puede mantenerse si existe un gobierno fuerte, pues solo el temor al castigo hace que los individuos lleguen a formar una sociedad. El Estado no es algo natural, surge de un contrato, artificio que se justifica por su fin, que es la garantía de la seguridad individual. Solo por medio de la voluntad del soberano, ya sea una asamblea o individuo, podría la multitud acéfala, que es incapaz de actuar por sí misma, adoptar una existencia colectiva. La soberanía es el principio más adecuado para justificar la sumisión de los súbditos al monarca y la integración de los diferentes centros de poder en un único centro. La cualidad soberana del poder es la que diferencia al Estado de los otros grupos sociales. El Estado es la maquinaria construida por los seres humanos a fin de lograr el control racional de la sociedad.
es una identidad abstracta separada del soberano y de los gobernados, quienes por medio de un pacto le transfieren el derecho de gobernarse a sí mismo. El poder soberano es una condición ineludible de la existencia del Estado, que carece de límites y no tiene que rendir cuentas a nadie más que a Dios. Job no cree que la soberanía reside en la unión de la gente todo el tiempo, porque en el estado de naturaleza solo existe una multitud de individuos. En la teoría de Job, los individuos de la multitud se comprometen entre sí en el estado de naturaleza, confiriendo todo su poder a un hombre o a una asamblea de hombres como soberano para perseguir la paz y la seguridad en su favor. Este pacto cumple dos cosas. Primero, convertir la multitud en un grupo unido de personas, creando una persona unificada llamada el Estado. Y segundo, establecer una persona artificial, el soberano, para representar a la persona del Estado. La acción del gobierno es legítima cuando es emprendida por el soberano, autorizado para perpetuamente preservar la paz y la seguridad para la persona del Estado. El poder recae en el pueblo. No existe una asociación política legal sin el consentimiento de todos a los que estén sujetos a ella. Sin embargo, cuando la gente se somete al gobierno, el gobernante se convierte en la cabeza absoluta del Estado. Dejamos de ser solo una multitud y ahora somos un cuerpo unido. Incluso cuando los miembros de la multitud están sometidos al poder soberano, siguen siendo los autores de lo que el soberano haga en su nombre. El estatus de cualquier monarca es que tiene la autorización de representar. Se trata de un cuerpo unido donde los individuos están en común acuerdo de vivir sujetos a la ley y por el hecho de que hay una determinada voluntad que nuestro soberano representa con sus palabras y acciones, que serían las nuestras. La multitud acéfala se convierte en Estado cuando la voluntad de un individuo es considerada como la voluntad de todos sus miembros. Tenemos una sola voluntad porque la voluntad del soberano cuenta como la nuestra. Somos una persona. Somos representados por una sola voluntad. La persona representada por el poder soberano es la persona del Estado. El Estado es donde se asienta la soberanía. No es solo la cabeza del soberano, del cuerpo del Estado, también es la unidad de la multitud. Por su parte, John Locke utiliza la teoría contractual para explicar el origen del Estado. Considera que la formación de cualquier comunidad política estuvo precedida de una situación en la que los individuos vivían en un estado de naturaleza, donde todos eran libres y no estaban sometidos a ninguna voluntad ajena y disfrutando de derechos naturales. Locke comparte las premisas de la corriente naturalista, que señala a los seres humanos como titulares de unos derechos innatos e inamovibles. El derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad, atribuidos que nacen con la persona y antes de cualquier grupo social. Sin embargo, en ese estado de naturaleza se corren riesgos. Todos los seres humanos tienen las mismas facultades para defender sus derechos y recurrir a la violencia de forma individual. Esta situación hace inevitable que los individuos pacten su renuncia a aplicar la ley natural por sí mismos e impulsen la creación de una comunidad política. El objetivo del pacto no es evitar la guerra, sino garantizar los derechos. Los seres humanos no viven en una situación de guerra, sino que en el estado de naturaleza rige la ley natural. Esto no significa que producto del pacto se pierdan los derechos individuales, sino todo lo contrario, significa su garantía. Por lo tanto, el poder político y la sociedad no pueden sustentarse ni en la dignidad ni en la herencia, sino en el consentimiento expreso o tácito de los miembros de la sociedad. El consentimiento que se da al poder político tiene como objeto garantizar los derechos naturales, que son reconocidos a los individuos en tanto individuos y no por ser miembros de una clase social. El Estado no posee un poder absoluto.
tiene como fin la salvaguardia de los derechos individuales, se limita a dirimir los conflictos y a asegurar la paz. La teoría pactista de Locke aporta dos características fundamentales del Estado, específicamente del Estado liberal. Primero, el reconocimiento de los derechos individuales como el fin del Estado. Y segundo, el gobierno por consentimiento. De igual forma, Locke, en su obra Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil, estudia el origen, los fines y la organización de la sociedad política. Y en Carta sobre la Tolerancia, defiende que las creencias religiosas competen a la decisión de los individuos, así como el respeto a todas las religiones y el derecho a disentir. Es en la tolerancia y la libertad religiosa el cimiento de la libertad política. En la época de Locke, la religión era un instrumento político y los grupos políticos se distinguían por sus diferencias religiosas, por el que el reconocimiento de la libertad religiosa llevó al reconocimiento de la libertad política. Esto implicó la libertad de culto, que a su vez condujo a la libertad de pensamiento y a la libertad de asociación. Estos son básicamente los principios de Hobbes y de Locke que más adelante van a ser retomados por los aspectos ideológicos del Estado liberal. Abordaremos la herencia al pensamiento liberal de la Revolución Inglesa, de Estados Unidos y francesa. No abundaré en detalles históricos, solo voy a destacar los acontecimientos más relevantes con lo que respecta a su influencia en el desarrollo del pensamiento liberal. El liberalismo fue la lucha contra el antiguo régimen aristocrático, desafió los derechos adquiridos y tradicionales. Fue la concepción de un nuevo orden político opuesto al absolutismo y a la autoridad de la Iglesia, contra la nobleza, las prácticas gremiales, los privilegios políticos, la diversidad de jurisdicciones en un mismo territorio y contra aranceles que obstaculizaban el desarrollo comercial. Fueron las revoluciones liberales, producto de un conflicto de clases, las responsables de que el aparato estatal se desvinculase de la persona del gobernante. Permitieron el desplazamiento de la aristocracia en las estructuras de poder y el acceso a estas de la clase burguesa. Lograron eliminar los poderes intermedios ostentados por la nobleza, la iglesia y las entidades locales que conducían a una mayor centralización y aumento del poder estatal. La ruptura con el antiguo régimen se inicia con la Revolución Inglesa, con la Revolución en Estados Unidos y Francia. El Estado liberal se configura en Inglaterra entre el siglo XVII y la Revolución Gloriosa de 1688. Existían conflictos religiosos y un abierto enfrentamiento entre la corona y el Parlamento. Se trataba de la búsqueda de redefinir los límites de las prerrogativas regias contra las prácticas tendientes a ampliarlas y la reafirmación de los privilegios del Parlamento. Para el año 1640, con motivo de las reivindicaciones de Irlanda y Escocia, Carlos I convoca al Parlamento, después de 11 años de no hacerlo, y esto abre espacio para que las cámaras le confronten. El resultado, el Parlamento vota la Militia Bill en 1642, que sustrae al monarca la prerrogativa de mandar en sus tropas, y el Parlamento declara el derecho de poder actuar con independencia del rey para defender la paz. Desde luego, Carlos I se opone, y todo termina con su decapitación. La victoria de Overell y Cromwell significó la instauración de una república libre gobernada por los representantes del pueblo en el Parlamento. Sin embargo, en realidad, triunfó un régimen militar con 14 generales al mando y un nuevo régimen con rasgos de absolutismo. Para el año 1660, el Parlamento restaura la dinastía de los Estuardos. No se habían superado los conflictos religiosos y el rey seguía dependiendo de los estamentos. Fue con la sucesión de Jacobo II el detonante de la Revolución Gloriosa. El rey aspiraba a restaurar el catolicismo, objetivo rechazado por los Whig y los Tory. En 1689, ante un conflicto abierto, el rey huye y el Parlamento aprueba el Act of Recognition en 1690, que modifica el orden sucesorio al trono. Ahora decide el Parlamento y lo hace esta vez en Guillermo y María. También en el año 1689 se aprueba el Tolerant Act
que reconocía la libertad de culto, y para el año 1694 el Triennial Act, donde el rey es obligado a reunir el Parlamento regularmente y convocar elecciones cada 3 años. Como podemos observar, la Revolución Gloriosa condujo a la supremacía del Parlamento sobre la corona. Sin embargo, no se produjo la separación entre la Iglesia y el Estado. Por otro lado, en Norteamérica, cuando se trama la Revolución de Estados Unidos, según las leyes de comercio inglesas, ciertos productos elaborados en las colonias solo podían exportarse a la metrópoli y se grababan los productos destinados al comercio interno norteamericano. El conflicto se encendió con la pretensión del Parlamento inglés de extender sus competencias fiscales en las colonias. Los colonos estimaban que la imposición interna tenía que cortar, por lo menos con su consentimiento. Ante la negativa inglesa, en el año de 1776, declaran la guerra a la metrópoli y aprueban la Declaración de Independencia, proclamando libertad e igualdad y que todo gobierno tiene que descansar en el consentimiento de los gobernados. En 1787, la Constitución de Estados Unidos, que consagró una nueva forma de organización territorial, reconoce la soberanía de los estados y el federalismo, síntesis de los partidarios de la máxima autonomía de los estados y los defensores de reforzar la unión entre ellos. En cuanto a la conformación y la limitación del poder político, esta no tiene por objeto a un soberano legislador absoluto cuya titularidad fuese el rey, sino la clase dirigente en defensa de los derechos individuales. El pensamiento norteamericano razona con la antítesis sociedad-gobierno, llegando a la sociedad a tener a una concepción monista y en ocasiones idolatrada del Estado, y el gobierno una visión pluralista. Por su parte, en Francia, se había partido ese equilibrio que existía entre el monarca y las asambleas estamentales. Los estados generales no lograron participar como institución permanente en el proceso legislativo. En el año de 1788, impulsado por la quiebra financiera, Luis XVI convoca a los estados generales. El tercer estado se opuso a la reunión de los estamentos por separado y se constituyó en Asamblea Nacional, en la que surgió la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Los principios consagrados son el fin del antiguo régimen. La Declaración y Constitución proclaman la soberanía nacional que condujo a la sustitución de la antigua legitimidad monárquica. El rey se encuentra sometido a la soberanía de la ley y se le concibe como un delegado de la nación. Se establece la división de poderes y se confiere al legislativo el dominio. Entre sus tareas estaba el nombramiento de los principales funcionarios, la declaración de guerra, la facultad en determinadas circunstancias para deponer al rey, y al monarca se le atribuye el veto suspensivo, pero no posee la función de convocar, suspender o disolver a las asambleas. La revolución provocó que la Convención Nacional aboliese la monarquía y proclamase la república. En 1793, el rey muere en la guillotina. La Constitución de 1793 creó un régimen de orientación liberal democrático. Sin embargo, todavía existía inestabilidad política, que terminó con la coronación de Napoleón como emperador. Podemos concluir que a partir de la Revolución Gloriosa en Inglaterra, la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa, se van a afianzar los valores liberales, que corren de manera paralela con las ideas de la Ilustración, los descubrimientos científicos y el ascenso de la burocracia, valores que después se consolidan con la Revolución Industrial. Se crea una nueva concepción del mundo materializándose en la salvaguardia de los derechos individuales. Para principios del siglo XX, el Estado liberal, que estaba por convertirse en una realidad, tiene que hacer frente a sus primeros retos. Por un lado, los efectos de la revolución industrial en el ámbito laboral, y por otro, las diferentes crisis económicas, entre las que destaca la de 1929, que provocaría un replanteamiento de las políticas económicas capitalistas.
Estos problemas políticos y económicos desembocaron en procesos transformadores que permitieron al pensamiento liberal adoptar reformas de tipo político y social en los últimos años del siglo XIX y principios del XX. Sería después de la segunda posguerra cuando se consolida el Estado social y democrático. El orden liberal se fue democratizando gradualmente gracias al reconocimiento de derechos políticos, a los cambios introducidos por los partidos políticos y la legalización de intereses sectoriales. La idea de democracia liberal es producto de la asociación de dos conceptos de diferente naturaleza. La dicotomía entre gobierno representativo y democracia ha dado lugar a la distinción de diferentes modelos de democracia. De manera muy general, podemos hablar de dos modelos. La democracia directa, que ha servido como punto de partida para otros modelos, como lo son la democracia participativa y la democracia deliberativa, y la democracia representativa, que también llamamos democracia liberal o democracia indirecta. Esta dicotomía es consecuencia de los diferentes valores con los que se fundamenta, sobre todo al significado que se atribuye a la libertad y las diferencias en el grado y procedimientos de participación de los ciudadanos en la adopción de decisiones colectivas, diferenciando el sentido que se le atribuye a la libertad de los conceptos que se tenían en las antiguas repúblicas y los estados modernos. Por una parte, depende de la existencia de un ámbito de independencia, la libertad en cuanto a que ningún individuo o grupo se inmiscuye en la actividad individual. Las interferencias de otros en la actividad personal menoscaban la libertad, o cuando se imponen obligaciones hacia los demás. En cualquier caso, estas solo pueden fundamentarse mediante el consentimiento. Se trata de que el gobierno interfiera lo menos posible en la vida de los individuos. Estos propósitos son defendidos por el liberalismo y van a dar lugar al impulso del gobierno representativo como forma de gobierno. Desde el punto de vista del liberalismo clásico, la libertad es individual y su objetivo es garantizar la autonomía personal mediante la limitación del poder, por lo que el propósito de todo gobierno representativo es el control del poder y encuentra en las elecciones su institución central. Estas permiten, por un lado, que los representados legitimen a los representantes para que los gobiernen y, por otro, que los representados controlen y responsabilicen a los representantes de sus acciones. Por su parte, otra acepción de libertad busca la participación de todos en los asuntos que conciernen de forma directa al conjunto de la sociedad para la toma de decisiones que repercuten en la propia vida. Esto es, la participación en la vida colectiva y la democracia, que requiere la participación permanente en los asuntos comunes, además de anteponer la vida pública con la privada, tratan de promover la participación de los ciudadanos en la formación de la voluntad general y de fomentar el concepto de comunidad, situándola por encima de los intereses particulares. Al hacer hincapié en la participación, la única forma de gobierno posible es la democracia. Esta postura critica a la representación política típica del Estado liberal y defiende la participación de los ciudadanos en la formación de la voluntad general. Aunado a estos principios básicos, es gracias a la gradual implantación del sufragio universal, que fue un proceso que corrió de manera simultánea al desarrollo de los partidos políticos de masas, que posibilitó que sectores sociales no representados por partidos políticos de notables lograsen la representación en el Parlamento, hechos que permitieron la democratización del Estado liberal. Estos fueron cambios que a su vez afectaron a la estructura institucional y a la agenda política del Estado. Esto no supuso poner en duda los principios centrales del liberalismo clásico, esto es, gobierno representativo, el reconocimiento de los derechos, la economía de mercado y el Estado de Derecho. La política que había pervivido en la época decimonónica era restrictiva. Existía el sufragio activo, o sea, el derecho a ser elector, el sufragio pasivo, el derecho a ser elegible. Los requisitos para ser candidato eran de índole económica y cultural
y las limitaciones para ejercer el derecho de voto eran la riqueza, sufragio censatario, la capacidad intelectual, sufragio capacitario y el sexo. Ahora, se eliminan con el reconocimiento de los derechos políticos, que son el derecho al sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, el derecho de todos para acceder a los cargos públicos, la libertad de opinión, la libertad de información y el derecho de asociación. Estos cambios hicieron posible la conjunción del liberalismo con la democracia. El sufragio universal permitió que todos los ciudadanos fuesen electores y elegibles sin importar el nivel educativo, la religión, los títulos de propiedad, la raza y el sexo. El derecho al sufragio solo tenía como requisito la posesión de las facultades mentales, de los derechos civiles y la edad. Por su parte, la participación de toda la sociedad en la política y el sufragio universal provocaron cambios en la organización partidista. Los típicos partidos notables del Estado liberal fueron tendiendo a organizarse en partidos de masa. Los partidos notables tenían una organización débil que funcionaba en las convocatorias electorales. Los programas eran muy ambiguos y carecían de importancia. Los comités locales tenían autonomía y el peso del partido recaía en los parlamentarios. No aspiraban a conseguir afiliaciones masivas, solo reunían a personas influyentes o recursos económicos que financiaban las elecciones. Los partidos de masas surgen para defender los intereses de clase. Las demandas de los grupos representados y su ideología se reflejan en los programas con los que van a las elecciones. El elector ya no vota por una persona en la que deposita su confianza, sino por un partido con el que se identifica ideológicamente. Poseen una organización sólida, los dirigentes del partido tienen mayor protagonismo que los miembros de su grupo parlamentario, buscan el reclutamiento masivo de militantes de los que depende su financiación. Los parlamentarios de los partidos de masas son elegidos por pertenecer al partido y se someten a la disciplina partidista. Este modelo de partido significó un avance democrático porque representaban las demandas de nuevos sectores sociales, hasta entonces excluidos. Los programas y la disciplina del partido creaban vínculos más estrechos entre los representantes y los representados. La independencia del representante encontraba nuevos límites y las organizaciones sociales eran capaces de trasladar la influencia de los ciudadanos sobre los representantes. Los partidos de masas eran el actor real del poder estatal. Se convirtieron en los actores centrales del sistema político. El Estado y sus instituciones ahora se encontraban condicionados por los programas y la ideología de los partidos políticos, sobre todo en las formas de actuar de los parlamentarios. La formación y el mandato del gobierno dependía de la obtención y el mantenimiento de la confianza del Parlamento. La transformación democrática provocó que el Estado estuviera más al pendiente de dar respuesta a las demandas de los nuevos grupos sociales con representación parlamentaria. La libertad que tenía el representante en la forma de democracia parlamentaria y representativa se transforma en democracia de masas, que depende de los partidos. El diputado pierde su originaria condición representativa. Este dominio ejercido por los partidos de masas provoca un cambio que se refleja en las elecciones. Estas dejan de ser un acto en el que los electores otorgan su confianza para convertirse en un plebiscito, a través del cual los votantes expresan su propia voluntad acerca de los candidatos y programas de partido. Más tarde, con la consolidación del Estado liberal democrático, la transformación de los partidos de masas fue inevitable y se dirigió hacia un nuevo modelo de partidos políticos, los partidos electorales. Estos atribuyeron menos peso a la ideología y los programas se vuelven más generales. La identidad ideológica se sustituye por la imagen del dirigente. Los electores deciden más en función de las características personales del líder y de su imagen en función de las siglas del partido y de su programa. Esto es, las campañas se presidencializan. Las nuevas formas de organización de los partidos están más al servicio de la figura del líder y dan más relevancia a los conocimientos de los expertos. Dejan de representar grupos sociales concretos.
tratan de captar el voto de grupos sociales heterogéneos y participan en las elecciones de una manera en la que el procedimiento sea para seleccionar a líderes. Finalmente, podemos señalar que en sistemas competitivos de partidos políticos, los partidos tienen que ser más receptivos respecto a los intereses y demandas de los electores. Los representantes están condicionados por las expectativas de sus electores y las decisiones que adopten. Las sociedades democráticas son sociedades plurales y todos los grupos tienen la libre oportunidad para ejercer su influencia. Para hablar del Estado democrático de derecho, es necesario hacer mención al Estado de Derecho. Su objetivo es garantizar la libertad individual y supone el sometimiento de los poderes públicos al derecho. El Estado tiene el monopolio de la función legislativa, pero también se somete al derecho a fin de evitar la arbitrariedad. El Estado de Derecho es un medio de articular la despersonalización del poder. Busca sustituir al gobierno de los hombres por el gobierno de las leyes. Implica que el poder político posee límites determinados por criterios jurídicos. Estado de Derecho puede ser dos significados, en un sentido formal y sustancial. La corriente positivista del derecho le da un significado formal. Señala que el Estado de Derecho es todo Estado que posee un ordenamiento jurídico en el que los poderes públicos son conferidos por la ley y ejercitado en las formas y con los procedimientos legales establecidos. Según esta corriente, identifica el derecho con el derecho creado por el Estado. Esto es, todo Estado es un Estado de Derecho. Es suficiente que el Estado establezca alguna limitación a su poder para que sea calificado como Estado de Derecho. Los positivistas hacen hincapié en los elementos formales y no en el contenido de las normas, por lo que el único criterio que determina la validez del derecho es el principio de legalidad. Por su parte, el significado sustancial del Estado de Derecho también considera que el Estado se rige de acuerdo con los principios de legalidad, pero además afirma que los poderes públicos están sometidos a los valores materiales sancionados por la Constitución. Esto es, los poderes públicos están limitados y vinculados por la ley, no solo en lo concerniente a las formas, sino también a los contenidos. Están vinculados a los principios sustanciales establecidos en las normas constitucionales, como los derechos fundamentales y la división de poderes. Esta idea rechaza que la Constitución tenga una validez solamente política y no jurídica, por lo que los caracteres del Estado de Derecho son la división de poderes, el imperio de la ley, la legalidad de la administración y el reconocimiento de los derechos y libertades fundamentales. Así, en el Estado de Derecho se tienen que reunir estas características señaladas, aunque no es suficiente que el Estado posea y ejerza el poder de acuerdo con un ordenamiento. A lo largo del siglo XX, el Estado liberal ha enfrentado distintas crisis que han generado desconfianza en cuanto a su forma de organización política y económica. Diferentes respuestas a esa desconfianza han provocado el surgimiento de alternativas ideológicas contrapuestas al liberalismo, como lo son el socialismo y el fascismo. El socialismo encuentra en la obra de Carlos Marx su principal fuente de referencia. Pensamiento que fue desarrollado entre 1870 y 1914. Los estados socialistas pretendían modificar la estructura económica y social por una radicalmente distinta a la del modelo capitalista. Se desarrollaron conforme a un plan teórico. El comunismo realizaba sus planteamientos en correspondencia a la lucha de clases, el fin de la opresión con propósitos internacionalistas e ideas utópicas como la creación de un mundo nuevo. También existió otra postura socialista, el socialismo reformista, que sostenía que el capitalismo podía transformarse. El modo de producción capitalista era susceptible de transformaciones de sus propios principios básicos y podría lograr mayores cuotas de equidad. Defendían el establecimiento de una nueva distribución de la riqueza y para lograr este hecho era indispensable la intervención del Estado, por lo que primero el movimiento obrero debería de conquistar al Estado. De ahí que el sufragio universal fuese una de las reivindicaciones centrales.
Los fundamentos básicos los encontramos en las ideas de Marx y Engels, que tras analizar y definir al sistema capitalista y con la convicción de la existencia de unas leyes históricas objetivas, predijeron la llegada de una nueva sociedad, la comunista. El capitalismo, apoyado en unas relaciones económicas radicalmente injustas en las que la burguesía oprime al proletariado, tenía sus días contados. La revolución acabaría con el yugo impuesto por la clase privilegiada a la clase más débil. Bajo este escenario, el Estado es solamente un instrumento al servicio de la burguesía, una herramienta utilizada para reprimir al proletariado. La noción marxista de la sociedad capitalista hace del Estado un ente represivo al servicio de una clase que tiene como único objetivo garantizar el correcto funcionamiento del sistema capitalista. La clase obrera solo podía abandonar su condición de clase oprimida a través de una revolución violenta que tuviera como fin la destrucción y conquista del Estado burgués, para así sustituirlo, primero por el Estado del proletariado y después por la ausencia del propio Estado. Para poder superar la división en clases y alcanzar la libertad, hay que recorrer 3 estadios: la dictadura del proletariado, el socialismo y el comunismo. La dictadura del proletariado se instaurará una vez alcanzado el poder estatal, despojando a la burguesía de manera paulatina de todo el capital y de todos los instrumentos de producción para centralizarlos en el Estado. Esta es, junto con el socialismo, la preparación para la última y definitiva fase en la historia de la humanidad, la sociedad comunista, donde no habrá conflictos y reinará la igualdad y la libertad. En cuanto a la necesidad de abolir al Estado después de una etapa de transición o, en su caso, inmediatamente, existían 2 posturas. La de los anarquistas, que son partidarios de su desaparición inmediata, y la de los marxistas, defensores de la dictadura del proletariado, que apostaban por un periodo de transición. Quien más ahondó sobre la teoría marxista del Estado fue Lenin. Para él era necesario el control del Estado, con miras hacia el establecimiento del comunismo, y para, a corto plazo, acabar con el enemigo. Lenin sentó las bases de las primeras funciones del Estado tras la revolución: instrumento de represión, mantenimiento de organización social, modificación de la estructura económica, social y política, preparación del socialismo y del comunismo. La sustitución del Estado burgués por el Estado proletario tendría lugar a través de una revolución violenta. Sin embargo, la supresión del Estado proletario, es decir, la supresión de todo Estado, solo es posiblemente un proceso de extinción. El comunismo suprime la necesidad de Estado, debido a que no hay que reprimir en el sentido de clase. La causa social más profunda de los excesos de la explotación de las masas, su penuria y su miseria. Al suprimirse esa causa fundamental, los excesos comenzarán inevitablemente a extinguirse y con ellos se extinguirá también al Estado. El triunfo de la Revolución Rusa en octubre de 1917 supuso la ruptura con el gobierno liberal y el comienzo del Estado socialista. Las teorías de Lenin pudieron ser llevadas a la práctica, pero su muerte en 1924 dio paso a la lucha por la sucesión, en la que enfrentaron 2 concepciones distintas del modelo que debía seguir el Estado soviético. Por un lado, Trotsky, que defendía la necesidad de una revolución permanente, una revolución mundial que acabará totalmente con el capitalismo, por lo que defendía la necesidad de que nuevos estados abrazaran la causa socialista. Difícilmente podría un único Estado socialista preparar el camino para el comunismo. Por otro lado, estaba Stalin, que defendió la construcción del socialismo de un solo país. Lo importante era que la Unión Soviética se hiciera fuerte para facilitar su acceso al comunismo. La victoria de la tesis de Stalin supuso el exterminio de toda oposición a su figura. Fijó como uno de sus objetivos principales el fortalecimiento del Estado. Acabó con la presencia de las formas económicas privadas y puso en marcha planes de planificación centralizada y agudizó el aislamiento internacional. No obstante, el hecho de que la Unión Soviética se encontrase entre los países vencedores de la Segunda Guerra Mundial permitió la expansión de los sistemas comunistas por el mundo. Tras la muerte de Stalin, el periodo conocido como el deshielo
trajo consigo una tímida apertura y una pequeña liberalización del régimen. Sin embargo, desde su muerte y hasta 1985, la Unión Soviética vivió largos periodos de estancamiento caracterizados por el inmovilismo económico, el atraso tecnológico, el crecimiento del gasto y de las dimensiones en el sector militar, así como la intensificación de la presencia internacional. Cuando fue elegido Gorbachev, secretario general del PECUS, en 1985, el país se encontraba en una inevitable crisis que hacía evidente la necesidad de introducir cambios en el sistema. Fue el periodo conocido como la perestroika, que significa en español reestructuración, que trajo consigo grandes cambios al ganar en apertura política, relajarse en la política exterior y liberalizarse en la política económica. Los siguientes años hasta su desaparición en 1991 fueron años de una intensa lucha entre dos grandes proyectos, el de Boris Yeltsin, que apostaba por la democracia y el capitalismo, y otro de corte conservador, dispuesto a todo con tal de preservar los privilegios alcanzados hasta el momento. El empeoramiento de la situación tuvo su máxima expresión en el golpe de Estado en agosto de 1991, cuyo fracaso aceleró vertiginosamente los cambios, haciendo inevitable la desaparición de la Unión Soviética. Con lo que respecta al otro modelo que rompió con las premisas del Estado liberal, son los estados fascistas. El fascismo surge en el periodo de entreguerras como resultado de la grave crisis económica, política e internacional que en ese momento sufrió el Estado liberal democrático. Sus raíces culturales e ideológicas las encontramos a fines del siglo XIX, pero serán las secuelas de la Primera Guerra Mundial las que impulsarán el surgimiento. La Gran Depresión y la guerra habían, por su parte, evidenciado las limitaciones del Estado liberal para asegurar el desarrollo de todos los países. Por este motivo, para muchos era claro que había que cambiar completamente el modelo. Es así como nacen numerosos grupos, movimientos y partidos que podían ser identificados o que se proclamaban fascistas. El fascismo es un término que hace referencia a un conjunto de movimientos nacionalistas revolucionarios europeos que tiene una filosofía idealista, vitalista y voluntarista, que supone la intención de crear una cultura moderna, secular y autodeterminada. Entre sus características comunes encontramos un líder carismático, que es indiscutido, tener como objeto central el control total de las relaciones políticas, económicas y sociales, una estructura económica nacional altamente reglamentada e integrada, la creación de un nuevo Estado nacionalista autoritario, la militarización de las relaciones políticas, una valoración positiva de la violencia, la disposición a recurrir a la guerra y contar con intenciones imperiales de expansión. Su forma de organización se basa en la movilización de masas en busca de una milicia de partido de masas. Dan gran importancia a la estructura estética de las reuniones, de los símbolos, de la liturgia política, insistiendo en aspectos místicos y emocionales. Hay una exaltación de la juventud por encima de otras fases de la vida y una extrema insistencia en el dominio del varón, así como la adhesión de una visión fuertemente orgánica de la sociedad. Por lo que le corresponde a las negaciones fascistas, estas son tres: antiliberalismo, antimarxismo y anticonservadurismo. Los principales ejemplos históricos en los que el fascismo alcanzó el poder es el italiano y el nazismo alemán. Y entre sus principales imitaciones hallamos a la Rumania de Corneliu Condrenau, a la Falange española, el régimen de la Cruz de la Flecha en Hungría, el Estado Ustashi en Croacia, el régimen de Vichy en la Francia ocupada y el Frente Patriótico Austriaco. Sin embargo, los gobiernos autoritarios de estos países no siempre respondieron fielmente al esquema de los dos que habían tenido éxito, el fascismo italiano y el nazismo alemán. En la mayoría de los casos se quedaron en meras dictaduras derechistas que reproducían ciertos aspectos del fascismo triunfante. El estado de bienestar se forma de manera paulatina desde finales de la Primera Guerra Mundial y el principio de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando se establecieron de forma clara las bases de lo que es el estado de bienestar, que terminará consolidándose después de la Segunda Guerra Mundial.
El estado de bienestar compaginaba con los principios del liberalismo democrático. Fue una herramienta indispensable para la defensa de los derechos sociales. El estado de bienestar fue una solución a las tensiones sociales y a los problemas económicos generados por el estado liberal y sus efectos, a los problemas de acumulación de capital y un esfuerzo por prever sus cíclicas crisis. El estado de bienestar responsabiliza a la sociedad en su conjunto para proteger la seguridad económica de los ciudadanos frente a los riesgos del mercado. Su estrategia se basa en la intervención en la economía con la pretensión de lograr el pleno empleo y el desarrollo de las políticas sociales y la reducción de la desigualdad económica o la redistribución de la renta para contrarrestar las consecuencias de la pobreza. El Estado social, que reconoce plenamente los derechos sociales y económicos para todos, busca garantizar la subsistencia de los ciudadanos por lo que reparte y distribuye. Tras la Primera Guerra Mundial, las circunstancias sociales, políticas y económicas contribuyeron a que muchos países emprendieran programas de reforma social relativas a 4 seguros básicos: accidentes laborales, enfermedad, vejez, desempleo, que enfrentaron para esta época un gran impulso. Un ejemplo es en Alemania, que en su texto constitucional otorgó el reconocimiento de derechos económicos y sociales. Por su parte, Suecia estimuló su economía mediante el crecimiento del gasto público y reguló las relaciones laborales y perfeccionó su ya existente sistema de seguridad social. Y en Estados Unidos, la intervención estatal se fundamentó en la Ley de Planificación Regional y de Control de la Producción Agrícola. Después de la Segunda Guerra Mundial, las políticas que surgieron fueron producto de la necesidad de que el Estado favoreciese el crecimiento económico para que éste pudiese orientar hacia la consecución de bienestar, y fue la teoría de John Maynard Keynes la que proporcionó el fundamento económico para que las propuestas de reformas se pudiesen llevar a cabo. Para Keynes, el aumento de la producción y de la productividad solo tiene sentido si aumenta al mismo tiempo la demanda efectiva. Negaba que el sistema económico se autorregulase. El mecanismo del mercado no iguala automáticamente la oferta y la demanda, de ahí la importancia del estímulo estatal. Para él, el ahorro, en lugar de facilitar el crecimiento de la riqueza, puede constituir un obstáculo. Estaba convencido de que las medidas orientadas a la redistribución de los ingresos favorecían el crecimiento. Consideraba que era necesario corregir las disfunciones que ponen en peligro el capitalismo. A partir de estas ideas, las políticas macroeconómicas que se implementaron tuvieron como resultado un cambio en la dirección económica y favorecieron el desarrollo de los servicios sociales públicos, y los programas gubernamentales se orientaron al logro del pleno empleo. El nuevo orden económico trataba de conjugar crecimiento con desarrollo del bienestar, con un constante aumento de los gastos sociales. Desde la perspectiva social, el informe de William Beveridge proporciona la justificación económica. Se trataba de un proyecto completo de seguros que acababa con todo y que abarcaba a todos los ciudadanos. Beveridge partía del supuesto de que una de las causas de la indigencia proviene de la interrupción o pérdida de la renta, por lo que él creía que la previsión de contribuciones uniforme con el objeto de extender el número de cotizaciones era la medida más adecuada. El informe incorporaba 6 principios: prestaciones uniformes, con independencia del nivel de renta del asegurado, contribuciones únicas y uniformes, gestión administrativa unificada, suficiencia de las prestaciones con relación a la cuantía y a la duración, amplitud del ámbito de aplicación y diferenciación teniendo en cuenta los diferentes modos de vida de los asegurados. Se consolidó la idea de que el Estado es el responsable del bienestar y la seguridad económica, lo que se refleja en la expansión de los gastos sociales. Pueden distinguirse distintos modelos de estado de bienestar. En casi todos existe un sistema mixto, en el que se combina una idea universalista con la basada en los rendimientos del trabajo. Una de las clasificaciones más populares es la que realizó Richard Titmuss, que distingue el modelo institucional, que se caracteriza porque el Estado goza de un importante papel en la provisión de bienestar, los programas son universales y las prestaciones son generosas. El modelo residual,
donde el Estado posee una función mínima como proveedor de bienestar y el mercado y la familia ocupan un lugar predominante. El Estado es subsidiario, interviene solo cuando falta el mercado y la familia. Y 3, el corporativista, donde el logro personal, resultado profesional, es la base de este esquema. El derecho a las prestaciones son consecuencia del contrato de trabajo y están relacionadas con las aportaciones realizadas durante la vida laboral. Sin embargo, para los años 70, el estancamiento económico y la inflación provocaron dudas sobre la viabilidad del modelo. El descenso de la natalidad y el aumento de la esperanza de vida se convirtió en una fuente de problemas para la financiación de pensiones de jubilación basadas en el sistema de reparto. El desarrollo del sector servicios y la privatización de los servicios públicos debilitaron el estado de bienestar y la modificación de la estructura laboral pone en cuestión su factibilidad. Estas circunstancias provocaron una revisión de la intervención pública en el ámbito de las prestaciones sociales. La concepción monetarista reemplazó a las directrices keynesianas y con este objetivo se han justificado distintas políticas, de las que podemos nombrar: privatizar los sistemas de previsión para la vejez y la sanidad, hacer partícipe al sector privado de los servicios públicos, potenciar los sistemas de asistencia social frente a los sistemas de cobertura universal y desregular el mercado laboral para adecuar la oferta a la demanda como medio de creación de empleo. Sin embargo, las propuestas privatizadoras de los seguros médicos y de vejez plantearon problemas por el escaso reparto de los riesgos, de sus elevados costos, así como de las inconvenientes de su comercialización. A la propuesta de profundizar el desarrollo de los seguros privados puede restárseles eficacia y acaban por erosionar. La idea de sustituir las prestaciones universales por programas selectivos plantean también problemas, ya que la universalidad es una característica de los derechos sociales. Las consecuencias de estas tendencias repercuten en los fundamentos clásicos del estado de bienestar. Las restricciones de las prestaciones a los grupos sociales más necesitados generan un cambio importante en los modelos de bienestar más desarrollados. Finalmente, después de muchos años en los que el estado de bienestar ha estado sometido a un intenso cuestionamiento, los pronósticos de su desmantelamiento no se han cumplido y no parece que a corto plazo o a mediano plazo vaya a ser de otra manera.